Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. En esta oportunidad vamos a leer Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este es uno de esos tantos versos famosos que se citan muchísimo en el ámbito de los predicadores, los maestros y aún en el mundo secular se cita con cierta frecuencia, ¿no? Es breve, es conciso y aquí es donde vale la pena preguntarnos a manera reflexiva si se entiende a cabalidad el significado del mismo. Porque este verso encierra dos grandes principios, a saber, el primero de ellos es un concepto un tanto difícil de explicar y tiene que ver con la verdad. Y el otro es una promesa, que es un anhelo, una aspiración, un derecho, se considera un derecho, que es la libertad. Y vaya a poder definir uno claramente qué es eso de la libertad. En el contexto, y obviamente aquí es donde es importante entender los contextos, eh, este discurso, esta enseñanza del maestro está ubicada hacia el final de la fiesta de Sukkot o de Cabañas. Esta festividad en particular va a representar obviamente el reinado de Elohim sobre la tierra, va a representar la redención de Israel y por ello se va a hablar mucho el concepto de la libertad y es allí donde viene todo un paquete de enseñanzas, donde el maestro viene hablando de las aguas vivas con relación al Espíritu de Santidad, de la luz, y que esa luz es la vida de los hombres, ¿no? Y quién es la luz del mundo. También va a hablar de aquel que lo ha enviado, y a ese que lo ha enviado lo llama el verdadero, ¿no? Y cómo Yahushua va a venir a transmitir su mensaje, el mensaje de aquel que lo ha enviado. Y ante toda esta avalancha de enseñanzas, dice que muchos empezaron a creer en él. ¿Y qué era lo que habían empezado a creer en él? Pues que él era el Mashiach, que él era el enviado de Elohim. Entonces, a este grupo en particular de nuevos creyentes o de aquellos que se han acercado a aceptarle, a reconocerle a él como el enviado de Elohim, es que va a expresarle estas palabras, ¿no? Que hay que decirles, o les dice él más bien, que no solamente basta con creer que él es el enviado, ¿no? Que él es el profeta, o que él es aquel que porta la palabra de Elohim, sino que realmente hay que permanecer en su palabra. Que el permanecer en su palabra es lo que realmente los va a hacer unos seguidores o unos discípulos de el Mashiach. Entonces, aquí viene algo muy importante, porque solo para aquellos que permanecen en esa palabra, que se tendrán la oportunidad o tendrán la dicha de conocer la verdad. Y el conocer la verdad va a dar como fruto la liberación. Ese es todo el concepto, de lo cual más o menos a grosso modo, porque habría que hablarlo desde muchos puntos de vista, cada uno de estos aspectos de los cuales hemos mencionado anteriormente habría que estudiarlo a profundidad, pero repito, a grosso modo nos sirve como un contexto de esas palabras, de conocer la verdad, de cómo la verdad nos libertará. Lo importante es, como dice el maestro, permanecer en su palabra. Bien, en cuanto al concepto de la verdad, el mismo libro, el mismo Evangelio de Juan, va a hacer varias referencias al respecto. Y hay una que es muy interesante, sobre todo en Juan 18, cuando el maestro Yahushua es presentado ante Pilatos y se da una breve conversación allí. Solo voy a traer el final de la conversación, que empieza en el verso 37. Juan 18, 37 dice: entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Yahushua respondió: tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Hay una reciprocidad
Y vamos a ver aquí dos cosas bien interesantes. El maestro no se encarga tanto de dilucidarle a Pilato si él es el rey o no es el rey, sino realmente dice él para qué ha nacido, él para qué ha venido. Y dice para dar testimonio de la verdad. Y ese testimonio de la verdad es fundamental. Y la reciprocidad consiste en que habíamos dicho que aquel que es discípulo permanente, que permanece en la palabra del maestro y es considerado discípulo del maestro, es el cual se le va a revelar ¿qué? La verdad. Pero dice que el que es de la verdad oye su voz. Entonces uno diría, bueno, primero habría que escuchar su voz para conocer la verdad. Pero el maestro aquí está diciendo que hay que ser de la verdad, pertenecer a la verdad para poder escuchar su voz. Y el escuchar su voz es atenderla, comprenderla, asimilarla, aceptarla. Todo eso tiene que ver con escuchar su voz. Entonces es muy interesante este testimonio que está dando, ante lo cual Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y voy a detenerme allí. En el verso 38 dice, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y lo interesante del relato es que con esta pregunta se acabó el interrogatorio. Y allí hay como un silencio y ese silencio es muy importante porque nos abre campo a dos posibilidades de explicación. La primera es que a Pilatos no le interesó ese aspecto, llamémoslo filosófico, de qué sería la verdad o qué me vas a transmitir como la verdad y por lo tanto no permite que Yahushua responda, o sea, hace un tipo de pregunta retórica para acabar la discusión. O dos, y es por la cual yo me inclino, es que si bien Pilato le pregunta qué es la verdad, Yahushua se rehúsa a responder y guarda silencio. Y ahí, repito, es muy interesante plantearnos esta posibilidad porque diríamos, ¿por qué razón el maestro no le respondió la pregunta a Pilato? Y ante lo cual Pilato, pues al no tener más respuesta, pues termina el interrogatorio diciendo que no le haya en sí algún mérito o algún cargo de culpa en contra del maestro. Bueno, entonces allí quémonos con esa pregunta, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque si bien el maestro no la va a responder allí, el autor de Juan no va a poner al maestro a responder esa pregunta, sí la va a responder en otros lugares, en otros momentos. Y va a decir que la verdad es la palabra, ¿no? Dice, tu palabra es la verdad. El conocimiento de Elohim es la verdad, ¿no? Por eso es que decir, y conoceré, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. También va a decir que el hacer la voluntad de Elohim, ¿cierto? La voluntad de Elohim sobre el hombre, eso es la verdad. Repito, habría que leer el Evangelio en varios pasajes, en varios momentos, y se va recopilando todo este mensaje de cómo se va a transmitir el asunto de la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces, en sencillas palabras, la verdad es la palabra, es el conocimiento y es la voluntad divina sobre el hombre. Y que esa verdad ha venido a ser transmitida por Yahushua como el enviado de Elohim. El conocer esa voluntad, pues obviamente va a traer como resultado la promesa, como lo decía anteriormente, la promesa de una liberación verdadera y permanente. Y aquí es muy interesante cuando uno sigue leyendo el capítulo 8, porque los contradictores del maestro no entraron a debatir acerca de la verdad. Ellos conocían el concepto y estaban de acuerdo. O sea, no discutieron qué es la verdad, ni por qué es la verdad, ni cuándo es la verdad, ni cómo se da la verdad. Eso no lo discutieron. La diferencia precisamente radicaría en el concepto de la libertad. Y ellos mismos, diciéndose ser conocedores, diciéndose ser ellos conocedores de la voluntad divina, por ser hijos de Abraham, por lo tanto se sienten que son libres. Por eso es que van a utilizar una expresión extraña cuando dice no hemos sido siervos de nadie, como si se ignorara entonces toda la historia y todo el pasado del pueblo israelita, de su servidumbre en Egipto, su servidumbre en Babilonia y ahora con la opresión que estaban sufriendo los romanos. Entonces no se estaba hablando simplemente de esa libertad, aunque ellos ahí
estaban bajo el control y el dominio romano, pues gozaban de cierta autonomía. Pero ellos se dicen ser libres por ser hijos de Abraham, o sea, ser esos depositarios de la voluntad divina. Y ahí es donde va a entrar precisamente el choque. En contrarrespuesta, el maestro les va a aclarar lo siguiente. Gracias por continuar con nosotros. Si te está gustando el video, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Sin más que decir, continuemos con la enseñanza. Nadie puede decir que es verdaderamente libre si aún es sujeto de cometer pecado. Y esto obviamente cierra todas las bocas porque pues nadie puede decir que está ya libre de cometer pecado. Precisamente eso va a tener que ver también en el mismo texto con el asunto de la mujer adúltera, cuando el maestro dice, pues el que esté libre de culpa, el que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra. Que obviamente nadie arrojó una piedra. Por lo tanto, como no se es libre de cometer pecado, entonces se está bajo la servidumbre del pecado. Y ese es el concepto muy interesante, cómo se va a aunar la verdad, el conocimiento de la verdad de esa voluntad divina y que como resultado va a traer como fruto la libertad. A lo cual viene bien recordar otro pasaje muy interesante, también famosísimo, el famoso Juan 3:16, pero vamos a leerlo un poquito en el contexto. Dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ya vamos a ir aunando el asunto de creer en Él. Recuerden lo que Él dijo, si ustedes dicen ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Creer en Él es permanecer, es aceptar, es recibir, es escuchar su voz, es aceptar ese mensaje que Él está dando y permanecer en ese mensaje. Y entonces el que permanezca en ese mensaje dice, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 17. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esa salvación tiene que ver con liberación. El que cree en él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Obviamente aquí viene toda una referencia y es muy bueno hacer toda una panorámica de entender el libro de Juan en ese aspecto que está hablando siempre del contraste entre la luz y la oscuridad, la vida, la muerte, el permanecer, la libertad, la servidumbre. Está haciendo siempre este juego y contraponiendo conceptos los unos con los otros para ir aclarando por dónde es que va el camino. Y finalmente dice, ¿por qué los hombres prefieren las tinieblas? Dice, porque sus prácticas, sus obras, su hacer son malas. Verso 20, que es donde está el énfasis, es muy interesante. Dice, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que no se le censuren sus obras. Y es una idea, de pronto en el mundo moderno nos queda un poco difícil poderlo ver o reconocer cuando vivimos con tanta luz artificial y entonces podemos decir que estamos casi de día, las 24 horas, ¿no? Por las luces artificiales, la noche que se ilumina con tantas luces, ya sea en las calles, en las casas, es difícil entender el concepto, mientras que en la antigüedad, pues cuando llegaba la noche, realmente por fuera todo era oscuridad, ¿no? Es más o menos ese concepto y por eso es que dice que a la larga en la oscuridad, como no hay luz, no se disciernen las obras, entonces nadie va a censurarle al otro, nadie le va a criticar al otro y por eso es que se ama la oscuridad, pero dice que estos son los que practican lo malo. Ahora, verso 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que se vean sus obras. Y ahí está la diferencia entre los que aborrecen la luz y los que aman la verdad.
o que aman la luz. El venir a la luz es para que se hagan evidentes sus obras. Y dice que los que practican la verdad, vienen a la luz para que se hagan sus obras porque se han hecho conforme a la voluntad del Elohim. Eso es la verdad, ¿no? Entonces, aquí lo importante de entender de la verdad no solamente es el asunto de la voluntad divina o la palabra divina, ¿no? El conocer la divinidad, sino que se trata de cómo esta verdad que nos conduce a la libertad no se trata meramente de un conocimiento, de tener unos conocimientos allí, una información, sino que es una práctica. Y eso hace la diferencia entre lo verdadero y lo pseudo verdadero. Aquel que es verdadero, dice, es que viene a la luz. ¿Y por qué se atreve a venir a la luz? Dice, porque sus obras están hechas en armonía con Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que está caminando, que está practicando conforme a esa voluntad divina. Y no es que sea perfecto, intachable y que no cometa ningún error. No, pero vive caminando y por eso se acerca a la luz. Y la luz le va a permitir ver cuando se está equivocando, cuando está cometiendo un error. ¿Precisamente para qué? Para corregirlo. Entonces decir que tengo la verdad y no vivo conforme a esa verdad, eso es una falsa verdad. Tener la verdad, repito, es vivir, practicar esa verdad y entonces en esa vivencia es que se halla ¿qué? La libertad. ¿Y cómo es que se vive esta verdad? ¿Cómo es que se practica esta verdad? Pues precisamente para eso es que fue enviado Yahushua, el unigénito de Elohim, para mostrar cómo es que se practica y se vive la verdad. Por eso él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es lo que nos hace ser realmente discípulos de Yahushua. Permanecer en su palabra, ¿qué es? Practicar la verdad. Eso es ser un verdadero discípulo de Yahushua, del Maestro, del Mesías, ser un practicante de la verdad. Y por lo tanto, al ser practicante de la verdad, quiere decir que a través de Yahushua es que emprendemos ese camino de retorno hacia el Padre en la verdad y en la vida. En últimas instancias, entonces uno diría que la libertad, ¿qué sería la libertad? Sino el ser reconocidos por Elohim como hijos suyos para ser herederos de una vida por siempre junto al Mashiach. Como nos hemos unido al Mashiach y como el Mashiach lo hizo, así lo hacemos nosotros, ser practicantes de la verdad, entonces tendremos una vida por siempre como la del Mashiach. ¿Por qué? Porque seremos declarados hijos de Elohim. Esto es todo el concepto muy importante que se resume en esa frase, en ese verso, que es muy, muy importante. Entonces, como conclusión podemos decir que si decimos ser discípulos del Mashiach, debemos permanecer en su palabra. Y el permanecer en su palabra ha de librarnos de las estratagemas del error y del engaño con el cual se nos quiere seguir atrapando en servidumbre. Lo más importante, como lo hacía en una nota anterior, debemos cuidarnos de no engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces no somos practicantes de la verdad porque nuestras obras son malas. ¿Y por qué nuestras obras son malas? Muchas veces porque deseamos, porque nos gusta, porque nos apetece, porque vamos tras esos propios deseos que nos hacen ir por caminos incorrectos. Y nosotros creemos que somos libres. Entonces, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la buena y agradable voluntad de Elohim para vencer la oscuridad y las tinieblas del pecado con la luz de la vida. No con tu verdad, no con la mía, no con la de otros, sino con la verdad que procede del Elohim Altísimo. Y entonces, cuando seamos practicantes, seamos esos discípulos del Mesías, entonces podremos aplicar plenamente en nosotros este pasaje de la cita de hoy. Conocerán la verdad y la verdad los hará
libres. Así que les deseo que tengan una buena jornada, que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre y que sean dignos de ser llamados sus hijos para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Shalom. Y con eso terminamos la enseñanza. Si les gustó y desean seguir apoyándonos, no se olviden de suscribirse al canal, darle un like, un me gusta, activar la campanita y compartir el video. Si te gustaría que comentemos tu pasaje favorito, háznoslo saber en la caja de comentarios, al igual que tus preguntas. Hasta la próxima. Shalom.